Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet. Amén. Y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie, Gloria a Dios, aleluya, la gran comisión. Este es el tema número 2. Y hoy día vamos a ver una enseñanza preciosa que titula Evidencias de que la iglesia está cumpliendo con la gran comisión. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 22. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver las evidencias que tiene que tener la iglesia de que sí estamos cumpliendo con la gran comisión. Génesis capítulo 6, versículo 22. Así dice el Señor. Vamos a ponernos de pie, ya nos vamos a estar sentándonos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Evidencias de que la iglesia está cumpliendo con la gran comisión. ¿Sabían que uno de los requisitos que Dios buscaba en los hombres para encargarle su obra, algún mandato que él tenía, era que sean hombres fieles? Este fue el rasgo característico de todos los hombres de la Biblia. Aleluya. Vamos a ver algunos ejemplos, no lo vamos a ver todo porque el tiempo no nos va a alcanzar. Y uno de esos hombres fue Noé. Vamos a ver un poquito la historia, vamos a recordar, porque sé que ustedes lo saben. Dice que el hombre comenzó a desenfrenarse por el pecado y todo pensamiento, todo designio de su corazón era de continuo solamente el mal. Y entre esos miles de personas, de hombres que había en este mundo, solo había un varón justo. Su nombre fue Noé. Y dice que Noé, gloria a Dios, aleluya, era un hombre justo. Tenía a su esposa, tenía 3 hijos y 3 nueras. Y cuando Dios se le presentó a Noé, gloria a Dios, vio un rasgo infalible, inconfundible en aquel que es un verdadero siervo de Dios. Tenía que ser como fiel. Imagínense, gloria a Dios, si Dios no hubiera buscado ese rasgo distintivo en los hombres. Y vamos a poner, hubiera encargado esto a X hombre. Y le hubiera dicho, voy a castigar, voy a destruir a todo ser vivo, animal, bestia. Así que constrúyete un arca, porque tú has hallado gracia delante de mí. Y mete a todos los que puedas. Entonces ustedes imaginan si hubiera sido un flojo. Sí, Señor, ya mañana lo hago, pero nunca lo hubiera hecho. Hubiera hecho como él quería, como se le hubiera dado la gana, y le hubiera dado las medidas del arca, tantos codos, bueno, en nuestros tiempos tantos metros, tantos centímetros, o en otros países tantas pulgadas. Y el diseño, gloria a Dios, aleluya, de la barca, o del arca mejor dicho, tenía que ser tal y como Dios lo había ordenado, ¿sí o no? Así que Noé tenía que poner su mejor esmero, las mejores ganas para construir ese arca, ¿sí o no? Y no solo eso, imagínense, hasta ese tiempo la humanidad todavía no conocía lo que era la lluvia. Hasta los tiempos de Noé todavía nunca había llovido sobre la tierra, hermanos. Entonces, hermanos, imagínense que Dios les dijera a algunos de ustedes, ahora voy a castigar a este mundo con fuego, así que háganse unos búnkers. Gloria a Dios. O sea, ¿te imaginas lo que te dijeran tus vecinos, tus compañeros de barrio, toda la ciudad? ¿Te imaginas? Y salieras por noticieros. Aquí hay un hombre que se dice ser cristiano
y que Dios le encomendó que va a caer juicio sobre esta tierra y él está preparando un búnker. ¿Te imaginas cómo serían las críticas, los comentarios, ataques? ¿Te imaginas todo lo que vivió Noé? Nosotros a veces no palpamos ciertas cosas de las vidas de estos hombres. ¿Por qué? Porque no vamos a ese tiempo, no vamos a la situación que ellos vivieron. Gloria a Dios. Y predicaba, les decía, él era pregonero, predicador de la palabra. Arrepiéntanse porque Dios está por mandar un juicio sobre esta tierra. Así como ahora lo hacemos los cristianos. Pero, ¿qué recibimos? Burlas, gloria a Dios, tal vez ataques y tantas cosas. Pero si somos fieles, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir haciéndolo. ¿Están entendiendo? Pero aquel que es infiel, ay no, me está haciendo quedar mal, ya no voy a predicar. Parece que de verdad estoy quedando mal y no quiero saber nada. Pero el rasgo de un cristiano es que tiene que ser fiel. Y no solamente eso, sino que eso lo transmitió a sus hijos. Porque, gloria a Dios, aleluya, el verdadero cristiano no solamente lo es por un título, no es solamente cuando está en la iglesia. Aquel que es verdadero cristiano es cristiano en todas partes. La semana pasada lo vimos en Cuanán. Entonces eso transmitió a sus hijos. Gloria a Dios. A Sem, a Cam y a Jafet. No dice el nombre de sus nueras, pero de sus 3 hijos sí. Entonces, gloria a Dios, aleluya, dice que ellos ayudaron, gloria a Dios, para la construcción del arca. Porque yo me imagino que el viejito no hubiera podido solo, ¿sí o no? Entonces Dios se proveyó de gente. ¿Y qué mejor? Los que estaban al lado de sus hijos, hombres fieles. Porque te imaginas, ellos construyeron, gloria a Dios, aleluya, la barca en tierra seca, en tierra firme. No es que fueron a construir cerca del mar o a la orilla del mar, no. Gloria a Dios. ¿Te imaginas construir en este cerro, hermanos, un arca? Ilógico, ¿verdad? ¿Qué puede decir la gente? Estos amigos ya se tocaron. Gloria a Dios. Están mal de la cabeza. Se giraron. Y te imaginas los ataques, gloria a Dios, los vituperios que recibieron Noé y su familia. Gloria a Dios. Y tal vez cuando estaban clavando ahí haciendo un arca, la gente venía y se le burlaba. Oye, locos, ¿qué hacen ahí? Ja, 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 ja. Pero va a venir un diluvio, arrepiéntanse, ja, ja, ja. No, estás loco, estás mal. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios necesitaba proveerse de gente fiel. Y no solamente. Imagínate, gloria a Dios, aleluya, meter los animales de todas las especies, parejitas, que sean hembra y macho. Gloria a Dios. Y tuvieron, yo me imagino, debe ser, no tengo las medidas exactas, pero debió ser impresionante la construcción de esa arca. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios se proveyó de un hombre fiel. Que no se esté boconeando con, Señor, ¿por qué pues tan grande? Ay, Señor, las serpientes no. ¿Por qué las serpientes no? Noé obedeció todo lo que le dijo el Señor. Por eso leímos en el capítulo 6 de Génesis, versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue un hombre fiel. Dios no escogió a cualquiera. ¿Están entendiendo? No escogió, gloria a Dios, al mejor carpintero de esos tiempos, al mejor constructor de esos tiempos, sino que Dios capacitó a Noé para hacer la obra que Dios le había encomendado. Vamos a ver un último ejemplo, hermanos, porque el tiempo no nos va a alcanzar. El libro de Números, capítulo 12, versículo 7. Miren lo que dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Dice que Aarón y María comenzaron a murmurar en contra de en contra de Moisés. ¿Acaso solamente Dios habla por Moisés?
También nosotros podemos ser profetas. También nosotros podemos guiar a este pueblo. Pero Dios se había provisto de Moisés. Y miren lo que dice. Porque le vino juicio a María por haber blasfemado en contra de su hermano, le vino una lepra. ¿Se acuerdan? Y miren lo que dice Dios respecto de Moisés. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Ven? El rasgo que es inconfundible en un cristiano es ser fiel. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? Vamos a resumir un poquito. Gloria a Dios. Cuando Moisés nació, en ese tiempo había una persecución contra los hebreos, contra los israelitas o judíos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se estaban multiplicando y se estaba haciendo una nación grande y poderosa, más que la de los egipcios. Y dijo Faraón: no es posible esto. De aquí a unos años estos nos van a doblar, gloria a Dios, en cantidad, y van a hacer que desaparezcamos. Y dice que Faraón dio una orden para que mataron a todos los niños varones menores de 2 años. Y dice que la mamá de Moisés, viendo que su niño era hermoso, era rubio, dice que dijo: no, ¿cómo es posible que voy a matar a mi hijito? Y dice que hizo, gloria a Dios, una canastita, la untó de brea para que no se hunda, y ahí metió al bebé Moisés. Y gloria a Dios, lo despachó por un río. Gloria a Dios. Y dice que ahí, gloria a Dios, ¿cómo es Dios que tiene el control de todo? Dice que la hija de Faraón se estaba bañando, gloria a Dios, con sus doncellas. Y dice que escuchaban el llanto del bebé y mandó a una de sus siervas a recoger, gloria a Dios, esa canastita. Y cuando abrió la canastita, grande fue la sorpresa que vio al niño Moisés. Estaba llorando, pero tuvo misericordia de ese niño y lo reconoció como su hijo. Pasaron los años, gloria a Dios, Moisés descubrió que no era el hijo legítimo de la princesa de Egipto, y dice que, gloria a Dios, descubrió que era también hebreo. Y un día, gloria a Dios, aleluya, mientras estaba caminando por ahí, vio que un egipcio estaba azotando a uno de sus hermanos hebreos. Y dice que tal fue la ira de Moisés que se enojó y fue y mató al egipcio. Y pensó que nadie lo había visto. Al día siguiente volvió a salir y de pronto vio pelear a 2 de sus hermanos hebreos. Y les dijo: ¿por qué están peleando? No peleen si son hermanos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso por líder entre nosotros? ¿Acaso piensas matarnos así como lo hiciste con el egipcio? Y dice que al verse descubierto huyó. Estuvo 40 años en el desierto. Gloria a Dios. Todo bajo el control y dominio de Dios. Después de estar 40 años, él conoció seguramente todas las regiones, ya lo estaba preparando, porque él tenía que sacar a Israel, gloria a Dios, de Egipto. ¿Se acuerdan? Por eso permitió que que Moisés vaya primeramente. ¿Para qué? Para reconocer el terreno y conocer todos los lugares del desierto. Después tuvo el llamado de Dios. Dios le llamó en una zarza ardiente, ¿se acuerdan? Amén. Gloria a Dios, y le dijo: ve, diles que yo soy el que soy, te está enviando. Fue, gloria a Dios. Pero hay una parte en especial, porque, gloria a Dios, aunque tenía todo el conocimiento de la cultura egipcia, Moisés tenía un problema. Muchos, gloria a Dios, teólogos dicen que él era tartamudo, tenía problemas para hablar. No hablaba fluido, así como muchos de nosotros. Entonces le digo: Señor, pero ¿cómo es posible? Yo, gloria a Dios, no tengo la capacidad de hacer esto. Mira, mi hermano Aarón, él sí, pero yo no. No te envío yo, le dice, le reprende a Moisés. Gloria a Dios. Ahora, gloria a Dios, ¿por qué Dios eligió a Moisés? Si, gloria a Dios, aleluya, Aarón tenía más capacidad, más conocimiento que Moisés. ¿Ah? Porque vio ese rasgo distintivo en Moisés, que era fiel. Gloria a Dios. Y fue, y sabemos todos, cómo, gloria a Dios,
Dios lo respaldó con poder, trajo las plagas, abrió el mar rojo, sacó con poder, destruyó a todo el ejército de Faraón con Faraón mismo. Gloria a Dios, recibió, gloria a Dios, los 10 mandamientos y guió al pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, hermanos, ese es el rasgo que Dios busca en aquellos que van a hacer la obra de Dios, que sean fieles. Pudiéramos hablar de más, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Pudiéramos hablar de David, de Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Gloria a Dios, de José, bendito sea el nombre. Pudiéramos hablar de los 12 apóstoles, pudiéramos hablar de Pablo, aleluya, pero el tiempo no nos alcanzaría. Pero lo que quiero enfatizar es que, gloria a Dios, algo que busca Dios en aquellos hombres a los cuales va a usar es este rasgo, la fidelidad. Porque muchas veces nos preguntamos, porque a veces como que parece que Dios no fuera justo. ¿Alguna vez se han preguntado eso? Yo muchas veces. Y me preguntaba, Señor, ¿por qué perdonó a David si cometió adulterio, fue un asesino? Y si lo comparo con el pecado de Saúl, o sea, el pecado de Saúl no era tan grave como el de David. Ahora yo les voy a dar la explicación porque Dios me lo reveló a mí. Hermanos, aunque David y su pecado fueron mucho mayores que el de Saúl, David siempre estaba dispuesto a obedecer a Dios, a ser fiel en todo lo que él le encomendaba. Y aunque de Saúl los pecados no fueron tan graves, pero él tenía en su corazón, ¿saben qué? Infidelidad, desobediencia. Y en su corazón nunca había ese deseo de obedecer fielmente a Dios. ¿Sí o no? Escúchenme bien. Los pecados de Pablo eran terribles. ¿Sí o no? En comparación, gloria a Dios, aleluya, de algunos otros hombres, porque él fue asesino, gloria a Dios, aleluya, perseguía a la iglesia, era blasfemo, aleluya, y hacía muchas cosas que lo hacían cualquier perverso de allá afuera, como un impío. Pero ¿por qué Dios tuvo misericordia de Pablo y no así de Judas? ¿Alguna vez se han puesto a preguntar esto? Por ellos. Sí, porque imagínense si Judas hubiera vivido en estos tiempos, por ellos hubiera dicho, ay, Dios no peca. Es verdad, se dejó tentar por el dinero. Pero ¿por qué lo juzgan? ¿Acaso ustedes son perfectos? No, no somos perfectos. No hay hombre perfecto, dice la Biblia. Pero en el corazón de Judas nunca había ese deseo de ser fiel a Dios. En cambio, a pesar de los pecados terribles que cometió Pablo, en su corazón siempre había ese deseo de obedecer a Dios, de serle fiel. Gloria a Dios. Por eso le dijo a Ananías, este hombre me va a ser útil para lo que yo le he llamado. Me es útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo iba a ser fiel a lo que Dios le había encomendado. Hermanos, Dios no busca hombres perfectos, sino hombres dispuestos ¿a qué? A obedecer a Dios. Ustedes conocen a gente que es atea o impía, que dice, yo no pequé, yo no he hecho nada. Y tú ves sus vidas y es verdad, no son borrachos muchos de ellos, no son adúlteros, no fuman, no tienen vicios. Bueno, sí pecan, porque siempre, gloria a Dios, los hombres pecamos, pero sus pecados no son tan grandes como otras personas
que ellos son fornicarios, son adúlteros, son borrachos, estafadores, etcétera, etcétera. Pero a veces esos hombres malos se arrepienten, se convierten y comienzan a ser fieles a Dios. Pero aunque de esas personas sus pecados no sean tan graves, aunque todos los pecados son graves, pero lo estoy diciendo para que ustedes me entiendan. ¿Saben qué? En el corazón de ese tipo de personas nunca va a haber el deseo de querer obedecer fielmente a Dios. ¿Están entendiendo? Entonces Dios no busca hombres perfectos, sino hombres dispuestos a obedecerlo. ¿Por qué? Porque para eso tenemos a Cristo. Él murió por nuestros pecados. Él es más grande que cualquier pecado. Y Él puede perdonarnos. Miren, gloriosos, lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Esto está interesante, hermanos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Aleluya. Amén. Miren lo que dice el Señor. ¿Cuál es el contexto de esto? Y Dios está hablando aquí de los sabios, de aquellos que son orgullosos y dicen, yo soy sabio, yo necesito a Dios y todo eso. Pero dice Pablo, lo más necio de Dios es más sabio que cualquier hombre. Y miren esto, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, ¿cuál es el talento que ustedes tienen? Entre ustedes no hay ingenieros, no hay doctores, no hay gente sabia de conocimiento humano, obviamente. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no era gente de la alta sociedad, no eran nobles, no tenían títulos, gloria a Dios, ministros, alcaldes, para que ustedes me entiendan. Era gente del vulgo, del proletariado. Pero miren lo que dice el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, muchas personas han escuchado, ponen pretextos para no servir a Dios y no ser fieles. Es que no he estudiado, es que soy medio tonto, medio bruto, no puedo memorizar. No, si Dios buscaría, gloria a Dios, esas cualidades en los hombres, entonces ninguno de nosotros estuviera aquí, ¿sí o no? Los apóstoles no hubieran sido tomados en cuenta, porque de los 12 apóstoles, todos eran del vulgo. Me parece que el único Mateo, Leví, que tenía, gloria a Dios, un poco más de conocimiento, pero todos eran del vulgo. Gloria a Dios. Pablo también sí tenía conocimiento, pero no tenía conocimiento de Dios, sino que Dios lo preparó. Dios preparó los apóstoles, y Dios va a preparar a cada persona que Él va a usar, pero tienes que tener esta característica: ser fiel. Porque si no, Dios no te va a dar nada. Porque hay muchos que dicen, ay, Señor, quiero descubrir, quiero que me des. ¿Saben por qué Dios no te va a decir lo que tú tienes que hacer para Él? Porque sabe que no lo vas a hacer. Porque sabe que eres infiel. Gloria a Dios. Porque para ti todavía hay cosas más importantes en este mundo. Y mientras tú no entiendas que tu prioridad cuando Dios te llama es predicar el Evangelio, es obedecer en el mandato que Dios te ha dado, nunca vas a recibir revelación. ¿Para qué te lo va a dar? Si no vas a ser fiel. ¿Qué más dice? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué dice esto? Porque, hermanos, a veces cuando uno tiene conocimiento, es un profesional, así más o menos como los cantantes que hoy día, entre comillas, se convierten, y por su fama ya les ponen en lugares altos, los hacen predicadores, evangelistas, representantes. Pero Dios no busca eso, hermanos. Si alguien dice aquí, pastor, yo soy un tonto, no puedo hablar bien, eres candidato. ¿Sabías eso, sí o no? Pero si tú estás por ahí muy altanero, no, yo sí puedo, yo creo. No. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Moisés? Señor, yo no puedo. No, es que puedes tú, hijo.
Porque Dios está cerca del humilde. Yo nunca pensaba que iba a ser pastor, hermano. La verdad les digo. Si ya no creo, soy nervioso, soy, gloria a Dios, tartamudo también. Yo a veces me pongo tartamudo cuando estoy nervioso. Pero estoy aquí, hermanos. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, uno de los rasgos característicos para poder ser llamados por Dios es la fidelidad. Si vemos, gloria a Dios, a todos los compañeros de Pablo, siempre hablaba a Tíquico, compañero fiel, a Timoteo, a Tito, compañeros fieles. A ver, lean en el Nuevo Testamento y vas a resaltar esa palabra fiel, no es a cualquiera. Primera de Corintios, capítulo 4, ahí a la vueltita, versículo 2. Miren el encargo que Dios le había dado a Pablo. Ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Administradores de qué? Está hablando aquí de los líderes de la iglesia. Que cada uno sea hallado fiel. Gloria a Dios, fiel. Ese es un rasgo distintivo. Pero aquí surge una pregunta: ¿fieles en qué? ¿En qué? ¿En cobrar los diezmos? ¿En cobrar las ofrendas? Gloria a Dios. ¿En hacer mega edificios? ¿Mega construcciones? ¿Ah? ¿Fieles en qué? Gloria a Dios. Y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a ver si la iglesia está siendo fiel en la gran comisión. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Volvemos. ¿Fieles en qué? Gloria a Dios. En los mandatos, en la ordenanza que Dios nos ha dado. Porque muchos dicen: pastor, pero yo soy fiel a Dios. Amén. Pero si no eres fiel a su palabra, esa tu fidelidad que dices tener no sirve. Porque cuando decimos que tenemos que ser fieles a Dios, por ende tenemos que también ser fieles a su palabra. ¿Están entendiendo? Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Mira lo que dice el Señor. Y aquí le está dando las instrucciones Pablo al pastor Timoteo, que era un jovencito. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, es triste decirlo, pero el día de hoy la iglesia, los líderes no están siendo fieles en lo que se nos ha encomendado. Y muchos pastores, predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, no están usando bien la palabra de verdad. Y han torcido las escrituras a su conveniencia, para su beneficio y provecho. Y aunque muchos de ellos digan: estamos haciendo la obra de Dios, estamos cumpliendo con la comisión que Jesús nos dio, hermanos, quiero decirles que eso es mentira. ¿Por qué? Porque no hay evidencia en la vida de esas personas que asisten a esas iglesias de que realmente estén siendo discipulados como Dios mandó, como Jesús mandó. Lo que están haciendo estos hombres es formar discípulos para sí mismos. Y se convierten en seguidores del pastor. Y lo defienden con dientes y con uñas. Y cuando ese pastor, gloria a Dios, es enmascarado, gloria a Dios, por la palabra. Porque tampoco se puede hacer una acusación en base a lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Eso no sirve. Pero cuando estos pastores son descubiertos, confrontados por la palabra, ¿qué hacen los miembros de esa iglesia? ¿Ah? Los defienden con uñas y con dientes. ¿Sí o no? ¡Ay, quién es usted para juzgar! Si mi pastor es el ungido de Dios, si no hay como mi pastor. Yo pregunto, ¿Jesús nos ha encomendado eso?
de que nos hagamos seguidores de nosotros? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que en una ocasión Pablo reprendió, gloria a Dios, a los de Corinto? Porque unos decían, nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Pablo. Otros decían, nosotros somos de Cefas o de Pedro. Otros decían, nosotros somos de Cristo. Los últimos estaban bien, los que decían somos de Cristo. Pero Pablo les reprendió, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Acaso nosotros morimos por ustedes? Ustedes tienen que ser discípulos de Jesús. Pero hoy día los hombres se hacen discípulos para ellos mismos, o los hacen discípulos o seguidores de sus denominaciones. Y este tipo de discípulos, entre comillas, no les importa defender la palabra de Dios. Puede el pastor estar hablando cualquier herejía, los pueden estar manipulando, sacándoles el dinero, abusando, pero no dicen nada, porque se han hecho seguidores, son sus becerros de oro, sus ídolos son sus denominaciones, pero no les importa defender la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Judas? Veamos a Judas, capítulo 1, versículo 3. Aleluya. Vayamos a Judas. Amén. Te alabamos, Señor. Mira lo que dice. Judas. Aquí está hablando Judas. Es el único capítulo, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, de la salvación que Cristo nos dio, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, que peleen ardientemente. Esto significa cara a cara. ¿Por qué? Por el pastor de su iglesia. ¿Así dice? Por la denominación a la que pertenecen. ¿Así dice? ¿Qué dice? Por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, nosotros estamos llamados ¿a qué? A defender la palabra de Dios, a defender el mensaje de Cristo. Gloria a Dios. Muchos, aleluya, en muchas iglesias se están enseñando mal y hablan de la guerra espiritual, batalla espiritual. Y según esa mala enseñanza torcida, piensa que es reprender a los demonios, saltar sobre el diablo, sobre pisarle la cola al diablo, sacarle los cuernos al diablo. Pero ese es un error. Esa no es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es de argumentos. Ya se los he mostrado por la Biblia. Es con esas predicaciones heréticas, blasfemas, que hoy día está proliferando dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice, nuestra batalla y nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra huestes, glorias, contra ángeles, con potestades de maldad, que se están infiltrando dentro de las iglesias. ¿Cómo? Torciendo la palabra de Dios, enseñando mensajes heréticos que nada tienen que ver con el evangelio de Cristo, hermanos. Por eso la iglesia de hoy está como está. ¿Por qué? Porque la iglesia no está cumpliendo con el mandato de formar discípulos. Nosotros hemos sido llamados a defender la palabra de Dios. Nunca me defiendan a mí, hermanos. Nunca defiendan la casa de oración. Defiendan a Cristo, defiendan su palabra. Amén. Entonces, este tipo de falsos discípulos, como han sido mal adoctrinados, y piensan que son salvos, que son los elegidos de Dios. ¿Por qué? Porque su denominación es grande, porque su iglesia es grande y tienen miles de miembros, o porque tienen una mega iglesia, una mega estructura, o porque tienen un edificio. Gloria a Dios. Tienen asientos Pullman, asientos reclinables, tienen su coliseo, tienen inclusive para estacionar sus autos. También tienen satélites, canales de televisión, radio, tienen canales en YouTube y tienen un poder económico tremendo, hermanos. Gloria a Dios. En sus iglesias hay sanidades, milagros, maravillas. Aleluya. Y sus pastores son famosos, reconocidos. Gloria a Dios.
son invitados al extranjero, tienen carros, últimos modelos, casas lujosas, viajes en avión, en las mejores líneas, gloria a Dios, de aviones, los mejores hoteles, 7 estrellas, los mejores restaurantes. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué tan cierto será de que son salvos? ¿Qué tan cierto será de que son los elegidos de Dios? ¿Ah? ¿Qué tan cierto será que esa iglesia, esa denominación está cumpliendo con la gran comisión? Escúchenme bien. Lamentablemente la gran mayoría de los llamados cristianos, entre comillas, creen que estas son las evidencias que debe cumplir una denominación o una iglesia. Que tienen que ser multitudes, que tienen que tener una mega estructura, una mega iglesia, canales de televisión, radio, y que todos ahí estén, gloria a Dios, saltando, que a milagros, maravillas, señales. Pero Jesús nunca dijo que esos eran los parámetros para reconocer que una iglesia estaba bien. Gloria a Dios, nunca. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos, por sus obras, ellos serán conocidos. Y la gente de afuera, entre comillas, que son llamados a ser cristianos, al ver, gloria a Dios, el poder de estas denominaciones, de estas iglesias, dicen, wow, sí, miren, esta es una iglesia. Oh, miren esta mega estructura, son miles. Estos son los elegidos de Dios, la iglesia verdadera. Entonces, ellos creen, ellos dicen, nosotros somos elegidos de Dios y todos nos vamos a ir al cielo. Pero eso es un error. Y no es porque yo lo diga, pastor, ¿usted quién es para decir eso? No, yo no soy nadie. Pero a nosotros lo que nos importa es lo que dice la Biblia. A eso obedecemos, eso defendemos y eso creemos, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es infalible? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces vamos a escudriñar lo que acabamos de leer, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia, esfuérzate con diligencia. Y esta palabra diligencia significa esmero, cuidado, celo. Entonces, con todo tu esmero, con todo tu cuidado, gloria a Dios, aleluya, porque tú eres genuino, Timoteo. ¿Qué? Procura presentarte a Dios aprobado. Y esta palabra aprobado viene del griego dokimos, que así literal significa aprobado. ¿Quién es un aprobado? Aquel que pasó la prueba, aquel que rindió el examen, gloria a Dios, aquel que sí, gloria a Dios, es contado como, ¿qué? Como elegido, gloria a Dios, como genuino, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cumpliste con los requisitos. Y como cumpliste con los requisitos, estás aprobado. ¿Qué más dice? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero, uno que trabaja. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Y no tienes de qué avergonzarte. ¿Por qué? Que usa bien la palabra de verdad. Esta frase, que usa bien la palabra de verdad, viene del griego ortotomeo, que significa manejar correctamente, hábilmente, enseñar correctamente, ¿qué? La palabra de verdad, la palabra de Dios. Entonces, ese es un requisito en un siervo de Dios y también en los que está discipulando en el pueblo,
Que nosotros seamos fieles, que trabajemos con esmero, gloria a Dios, que seamos hallados genuinos, que aprobemos para poder llevar la palabra de Dios correctamente. No le podemos añadir, no le podemos quitar. No podemos agarrar lo que nos conviene y desechar lo que no nos gusta. Gloria a Dios. No podemos manejar la palabra, torcerla como si fuéramos cirqueros para acomodarla a nuestro provecho o a nuestro beneficio, para abusar de la gente, para manipularles y mucho menos para sacarle el dinero. ¿Están entendiendo? Dios nos ha llamado a eso. Tenemos que usar correctamente la palabra de verdad. Gloria a Dios. Nosotros no estamos buscando, hermanos, resultados, porque los resultados no los damos nosotros, los da Dios. Porque también se acuerdan que en una ocasión, gloria a Dios, habló Pablo acerca de esto. ¿Qué es el que siembra? ¿Qué es el que siembra o el que riega? No somos nada, sino Dios que hace la obra, sino Dios que da el crecimiento. Gloria a Dios. Porque muchos quieren torcer la palabra, porque es que esto me da resultado. Hermanos, gloria a Dios. Nosotros no usamos la palabra de Dios para que nos dé resultado o no nos dé resultado. Nosotros usamos la palabra de Dios fielmente porque a eso hemos sido llamados. No podemos torcer, no podemos cambiar nada de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, las personas que asisten a una iglesia tienen todo el derecho de exigir que se les enseñe correctamente la palabra de Dios. Cuando tú vas a poner a tu hijito a un colegio, a una escuela o a una universidad, ¿qué es lo primero que haces? Indagas, averiguas. A ver, ¿cómo enseñan los profesores? ¿Por qué? Porque buscas la mejor educación para tus hijos, para tus hijas, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y entonces ahí escuchas comentarios, testimonios. No, este colegio está bien. Este colegio no es bien, no enseñan bien. Entonces, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que haces? Buscas que a tus hijos le enseñen correctamente. ¿Sí o no? Pero yo te pregunto, y es una pregunta general, no es exclusivamente para ustedes. ¿Qué cristiano, qué persona cuando va a buscar una iglesia, busca que en esa iglesia se enseñe correctamente la palabra de Dios? ¿Ah? Muy pocas hay. Pero la gran mayoría, ¿qué busca? Sanidades, milagros, que sean multitudes, que hayan actividades y que hayan días de campo, viajes. Pero no les importa lo que se predique. No les importa. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Gloria a Dios. Cristianos que no van a aprovechar, que no van a aprobar. ¿Por qué? Porque no están recibiendo un conocimiento adecuado. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Si tú no buscas una escuela que es adecuada para tu hijo, para tu hija, no van a aprovechar. Gloria a Dios. No van a aprovechar. Cuando hay personas que por X o Z motivo se trasladan de países y por decirte se van aquí cerquita al Brasil y tienen sus hijos pequeños, no les meten al colegio. ¿Por qué? Por el idioma. Y el papá está tratando de enseñarles, gloria a Dios, a su hijo, a su hija ahí en casa, pero no se va a ver resultados. Y a veces el hijo no va a tener una buena ortografía. ¿Por qué? Porque no recibió la enseñanza adecuada. No va a saber multiplicar, no va a saber dividir, va a ser un ignorante. Gloria a Dios. Pero así tú, papá, hermano, hermana, que tú me escuchas en esta mañana, así como tú buscas para tu hijo que vaya al mejor colegio donde les enseñen bien, de la misma forma, y es todavía mucho más importante, que una persona busque una iglesia donde les enseñen correctamente la palabra de Dios. Porque si no, no vas a probar.
Dios te va a reprobar. Aunque aquí el pastor te diga, uy, hermanito, tú eres el mejor hermano, aprobaste. No, no te creas eso. Porque tu pastor, por más que tenga el título que tenga, él no va a influir en tu salvación. Nosotros tenemos que aprobar delante de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado delante de mí. Así le dijo. Y eso que el calibre, gloria a Dios, de Pablo era alto como apóstol. Pero él entendía que él no iba a influir en la salvación de Timoteo. Procura presentarte aprobado delante de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Presentarnos aprobados delante de Dios. ¿De qué sirve que delante del pastor aparentes algo que no eres? O el pastor aparente algo delante de la iglesia que no es. ¿De qué sirve? Eso es solamente buscar, glorios, esconderse, buscar un disfraz, una fachada. ¿De qué te va a servir eso si Dios lo sabe todo? Tenemos que estar aprobados delante de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, pregunta, ¿la iglesia está cumpliendo con la gran comisión? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? No están cumpliendo. Y es ahí donde comienza todo este problema de falsas conversiones, falsos discípulos, falsas iglesias, falsos pastores. Muchos, al ver una estructura linda, hermosa, dicen, esta es una iglesia cristiana. Pero quiero decirte que muchas veces no es así. No es, gloria a Dios, por lo que está afuera. No es por la megaestructura, no es por más bonito que esté con vidrios y todo eso, por más que sea un edificio. Eso no significa que eso sea una iglesia de verdad donde se está formando verdaderos discípulos. No te dejes engañar. Gloria a Dios. Pero qué pena que la mayoría de las personas se dejan llevar por lo que ven. Y no entienden el mandato de Jesús, que tenemos que cumplir. Sigamos. Entonces, esas iglesias donde hacen a un lado la palabra de Dios, hermanos, no están cumpliendo con las exigencias. No están cumpliendo con los mandatos que Dios está haciendo. En otras palabras, en este tipo de iglesias están desechando a Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que me desecha a mí no me desecha a mí, sino al que me envió. Y cuando tú desechas la palabra de Dios, y aunque tú digas, yo te amo, Dios, yo te quiero, como muchos allá afuera, pero desechan la palabra de Dios, no se dan cuenta que están desechando a Dios mismo. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, un poco más arribita. Miren lo que dice. Miren lo que le está recomendando Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, no es a cualquiera. No es a cualquiera. No es el que da más diezmos. No es el que pone más dinero. Por favor. No es el que es famoso porque es cantante, que se convirtió a Cristo y lo estás poniendo de líder. No. Tienen que ser hombres fieles. Y esta palabra fieles, hermanos, viene del griego pistos y significa digno de confianza. Gloria a Dios. Creíble, significa confiable, significa fidedigno, significa fiel creyente. No es a cualquiera. Hermano, a ver, tú, así hablando en lo terrenal, ¿dejarías a quien sea tu casa? Imagínate, estás haciéndote de viaje y a cualquiera que está pasando, oye, ¿no quieres cuidar mi casa? A ver, te dejo. ¿Le dejarías? ¿No? ¿Verdad que no? O tu moto, tu auto. Oye, a ver, ven,
estoy apurado, tengo una reunión, tengo que marcar tarjeta. A ver, agásamelo mi moto, cualquiera que esté pasando por la calle. ¿Le dejarías así? O a tu hijita, o a tu hijito. ¿Ah? A cualquiera, a tu bebé de 3, 4 años. A ver, hágasemelo a mi hijito, tengo que ir allá. ¿Le entregarías? ¿Ah? ¿Verdad que no? Y eso es algo que como iglesia no estamos obedeciendo. Principalmente, gloria a Dios, los pastores líderes o los presbíteros que están encargados. Y a cualquiera le confían. ¿Por qué? Es que es el que más diezma, es el que más da dinero. Es que era un cantante famoso allá en el mundo, se convirtió a Cristo y va a traer pues gente a la iglesia. Y lo ponen como líder. Y eso está mal. Gloria a Dios. No cumplen con lo que Dios manda. Que sean hombres fieles, confiables, fidedignos, verdaderos creyentes. ¿Qué más dice? Gloria a Dios. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esta palabra idóneo, gloria a Dios, significa que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función. Entonces, gloria a Dios, escúchame. Si tú harías construir tu casa, ¿qué cosa tuvieras que contratar? ¿Un arquitecto, un ingeniero civil, un albañil? ¿O me vas a traer un médico? ¿Ah? ¿O vas a traer un panadero? ¿O vas a traer, gloria a Dios, aleluya, un odontólogo? ¿Ah? Entonces, tienen que ser personas aptas. Tienen que tener el llamado de Dios. No puede ser cualquiera. Hoy día se han levantado universidades, se han levantado institutos y miles de jóvenes y lo ven como una opción. Es más, hay carreras en universidades, entre comillas, cristianas. Ahora me parece que se llaman ciencias religiosas. Y salen, egresan de ahí dígame pastor, yo soy pastor licenciado en divinidades. ¿Será que es así? ¿Será que es así lo que Dios nos encomendó? Pero esas iglesias grandes son los que tienen esas universidades, esos institutos. Y les dan sus títulos y los ponen al frente de la iglesia. ¿Será así tan fácil? ¿Será así tan ligero, hermanos? Lamentablemente no estamos siendo fieles. No hay evidencia de que estemos cumpliendo con lo que Dios mandó. Porque no es cualquiera, hermanos. Por más que hayas estudiado, si no tienes el llamado de Dios, nunca vas a servir a Dios efectivamente. Porque por eso hay muchos asalariados el día de hoy, donde solamente buscan el dinero, buscan un sueldo. ¿Por qué? Porque no dependen de Dios, dependen de lo que les pueden dar las personas. Pero aquel que es genuino, Dios te va a proveer, Dios va a buscar la forma de sostenerte y de darte, porque tienes respaldo de Dios. Por eso la iglesia está como está, hermanos, porque nadie obedece estos requisitos. ¿A quién le interesa eso, hermanos? Es más, nosotros mismos, cuando nos convertimos, ¿nos interesaba eso? ¿Buscar la verdad? ¿Saber la verdad? No. Nos dejábamos llevar por lo que veíamos, ¿sí o no? Y juzgábamos ligero. Esto debe ser la iglesia verdadera, sin verificar. ¿Por qué? Porque éramos ociosos, porque éramos flojos, porque no nos importaba estudiar la Biblia, escudriñarla para saber si lo que nos estaban enseñando era verdad o no, sino que a todo le decíamos amén. Y por eso estábamos pereciendo. Pero Dios tuvo misericordia, rescatarnos de ahí, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Por eso los pastores tienen que cumplir con los requisitos que Dios demanda a través de su palabra. Tito, capítulo 1, versículo 5. Porque hay muchos que dicen, principalmente, gloria a Dios, ese grupo de hermanitas, de hermanitos que se creen más buenos que Dios. Ay, ¿de dónde dice el pastor todas estas cosas? ¿Acaso no tiene amor? Porque Dios es amor. ¿Sí? Gloria a Dios, ¿es amor? Dios, ¿sí o no? Amén. Ese es uno de los rasgos de su carácter. Pero también es Dios justo.
Dios fiel, que no toma por inocente al culpable. Tito capítulo 1 versículo 5. Y aquí está dando, gloria a Dios, otra instrucción Pablo a otro pastor llamado Tito. Miren lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gloria a Dios. Y Creta era una ciudad de Grecia, donde había puesto como pastor a Tito. Gloria a Dios. Y le había encargado, gloria a Dios, vas a corregir las deficiencias, los errores que hay, porque estos hombres tienen que aprender a ser fieles. Por eso no me vas a poner a cualquiera como pastor. Y miren lo que les dice en el versículo 6. Vamos a ir con calma. El que fuere irreprensible. Más adelante vamos a estudiar esta palabra porque lo repite 2 veces. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Hermanos, escúchenme bien. Toda persona en el pasado que se ha casado, recasado, no es candidato a ser pastor en una iglesia. No confundas, porque el otro día estaba hablando con una persona. Ay, ¿quién es usted? ¿Quién dice que usted, Dios no me puede salvar si me ha arrepentido? No, no estoy diciendo eso. Si se arrepiente, Dios lo puede perdonar, ¿sí o no? Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Amén. Sí, lo puede perdonar y puede llegar a la vida eterna. Pero como todo pecado tiene consecuencia, esa persona no puede ser pastor. Si dentro de la iglesia un pastor cae, gloria a Dios, y se va con otra mujer, si se arrepiente, Dios lo puede perdonar, ¿sí o no? Amén. Sí, pero no puede volver a ser pastor, ¿sí o no? Amén. No que no se pueda salvar, vuelvo a repetir, sí se puede salvar, pero no puede volver a ser pastor. Pero ¿cómo se dice? Cuando el pastor cae en adulterio, lo ponen en otra iglesia, o lo mandan a un instituto, o lo mandan a otra ciudad. Hermanos, ¿será que estamos cumpliendo con lo que Dios manda? ¿Verdad que no? ¿Qué puede enseñar un hombre caído? Gloria a Dios. No tiene autoridad. Y no porque yo lo diga, hermanos, porque yo no soy nada ni nadie, pero es lo que dice la Biblia, que tiene que ser marido de una sola mujer. Gloria a Dios. No puede ya ser más pastor. Se los estoy mostrando con la Biblia, para esos hermanitas, para esos hermanitos que dicen, ay, este pastor no tiene amor. No, tengo amor. Y porque tengo amor, te estoy diciendo la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hermanos, esto está más claro en primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos, por favor. Versículos 4 y 5. Y aquí está hablando del pastor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, algo que he visto, una de las características de los pastores el día de hoy, es que sus hijos están perdidos, están desviados. Una característica, y conozco muchos pastores, es más, aquí conocido un pastor que no tenía a sus hijos en su y seguía siendo pastor. Hermanos, otra de las señales que Dios te va a dar, si ese hombre es digno de que esté al frente de su casa, es que tenga a sus hijos en sujeción. Si ese pastor no tiene en sujeción a sus hijos, no puede ser pastor. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque si no ha sabido gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? ¿Estás entendiendo? Entonces eso no, ay, ¿cómo pastor va a decir? Ore por el hijo del pastor, porque está en las drogas, está en la borrachera, está en el mundo. No, es que ese hombre hizo algo mal. Porque nuestros hijos nos ven. ¿Se han dado cuenta de eso, sí o no? Nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, sino hacen lo que nos ven hacer a nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ejemplo das? Entonces, cuando tú conoces a un pastor que sus hijos están ahí perdidos en rebeldía y todo, esa es una señal de que ese hombre no debía estar parado en el altar. Pero ¿cómo es hoy día? ¿Cumplen esos requisitos? No. ¿Ah? No vienen ni a la iglesia sus hijos. No los usa, gloria a Dios, en la iglesia. O están en pecados. Y esa es una señal, una revelación de parte de Dios de que ese hombre no merecía estar ahí en el altar.
Pero ¿quién hace caso de eso? Ay, no, Dios es amor. ¿Estamos cumpliendo con la comisión que Dios nos dio o no? ¿Verdad que no? Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Volvamos a Tito, capítulo 1. Estamos ahora en el versículo 7. Miren lo que dice el Señor. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? Ahora sí vamos a estudiar esta palabra. Esta palabra irreprensible viene del griego anekletos. Esta palabra significa persona no acusable y es en alusión a una persona que es acusada en un tribunal. Es decir, que un pastor no es que sea perfecto, gloria a Dios, que no tenga ningún pecado, no, sino tiene que ser una persona que no tenga problemas con la justicia, que no estén diciéndole, este pastor había desviado el dinero, había agarrado lotes, gloria a Dios, había sacado el dinero, había hecho vender la casa y tiene problemas judiciales, que ha hecho separar, que estaba con su concubina. O sea, a eso habla. No tienes que tener problemas judiciales si quieres ser pastor, porque aquel que estafa, aquel que hace sus tranzas, está haciendo sus negociados y tiene problemas judiciales, la Biblia dice, no puede ser pastor. Pero ¿cómo es hoy día? Pastores acusados de iglesias, de mega iglesias grandes, y tal pastor, yo no voy a dar nombre, conozco a muchos, pudiera dar muchos nombres, pero no voy a decir, porque mi propósito, hermanos, aunque debería, porque Juan delató a los pecadores, Pablo de la misma forma, y ahí está en la Biblia, pero yo no lo voy a hacer. Y sale en la prensa, pastor desvió dinero de los lotes que habían comprado con la iglesia. Ese ya no puede ser pastor, ese no puede servir a Dios. Gloria, ¿por qué? Porque no cumple con los requisitos de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Como administrador de Dios. O sea, ¿qué quiere decir aquí la palabra administrador? Esta palabra viene del griego oikonomos, que significa ministro del evangelio. O sea, si tienes, gloria a Dios, aleluya, problemas judiciales como pastor, entonces no puedes serlo. ¿Están entendiendo? ¿Qué más dice? No soberbio. Y esta palabra no soberbio viene del griego huperefanos, que significa arrogante, orgulloso, altanero, insolente. Entonces, ¿cómo son los pastores? Altaneros. ¿Quién como yo? Si no hubiera venido a esta ciudad, esta iglesia no hubiera crecido. Yo soy el ungido de Jehová. Yo tengo que caminar en autos de lujos, aviones 5 estrellas. ¿Por qué? Porque yo soy el bendito de Jehová. O sea, ustedes se dan cuenta. Y cuando le llevas un regalo humilde, no quieres recibirlo. Cuando le invitas un plato pobre, no quiere comerlo, porque tienes que invitarle, a gloria a Dios, una torta especial, gloria a Dios, de un restaurante lujoso. Gloria a Dios. Muchos pastores no quieren ir a otras ciudades porque no cumplen con sus demandas. Hoteles 7 estrellas, gloria a Dios, vuelos y tantas cosas, hermanos. ¿Cómo son los pastores de hoy día? ¿Ves por demás que lo diga? Ya lo saben de memoria. ¿Qué más dice? No iracundo. Y esta palabra, gloria a Dios, aleluya, no iracundo, viene del griego origelos, que significa que se enoje enseguida. Y hay pastores de que cualquier cosita están enojados. Son fosforitos, como se dice vulgarmente, y de todos se enojan. Eso también, hermanos, nos tiene que llevar a la reflexión, porque un pastor tiene que ser paciente, ¿sí o no? Que Dios nos ayude, gloria a Dios. ¿Qué más dice? No dado al vino, o sea, no borracho, no pendenciero, o sea, aquel que le gustan las peleas, los comentarios y da rienda suelta. Cuando alguien dice, no, hermanos, un pastor tiene que tener sabiduría, y cuando viene un comentario, un chisme, tiene que decirles, hermanas, ¿qué está pasando aquí? Y averiguar si es verdad o no. Y es más, la Biblia dice que a no ser que con 2 o 3 testigos mínimamente, para poder, gloria a Dios, confirmar que es un pecado legal, justo, delante de Dios, o que solamente es un invento. Amén. ¿Qué más dice? No codicioso
de ganancias deshonestas. Y esta frase, no codicioso, viene del griego aisrokerdes, que significa avaro, o sea, dado al dinero sucio. Yo les pregunto, ¿cómo son los pastores de hoy día? Codiciosos, avaros, llaman las ganancias deshonestas, es decir, hacen sus inventos recaudatorios para sacar el dinero a la gente. Si no hacen sus rifas, venden sus salchipapas, sus gozas, sus bolígrafos, hacen kermés, hacen de todo, hermanos. Gloria a Dios en sus campañas, gloria a Dios, contratan flotas donde ellos tienen su diezmo y gloria a Dios, contratan hoteles donde ellos ya están ganando. Hermanos, esos hombres no deberían de ser pastores. ¿Sí o no? Y cobran por ir a orar por una persona, cobran por orar por un enfermo, cobran por ir a orar de un negocio, una casa, etc. Y todos esos son inventos recaudatorios que no está en la Biblia. Así que no sean ustedes mismos los que corrompan a su pastor, porque nada de eso es bíblico. Si tú quieres la bendición de Dios, obedece a Dios. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Si no, hospedador. Gloria a Dios. Y aquí hospedador es que cuando alguien tiene necesidad, cuando alguien, gloria a Dios, ves a un hermano que realmente es un hermano, tampoco cualquiera, porque a veces hay gente que se disfraza como hermano. Y el pastor, si no tiene sabiduría, mete a su casa y le puede robar, puede violar a sus hijas o hacer tantas cosas. Entonces, pero si él sabe que es un verdadero siervo de Dios, un verdadero cristiano, sí, puede alojarlo, ¿sí o no? Pero que tenga buen testimonio. Aleluya. ¿Qué más dice? Amante de lo bueno. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, esta frase amante de lo bueno viene del griego filogates. Y que significa benevolente, persona que ama el bien, que es buena y justa. O sea, que siempre le va a gustar todo lo bueno. Nunca va a estar diciendo, a ver, ¿cómo le puedo sacar dinero a la gente? ¿Cómo, gloria a Dios, aleluya, puedo buscar formas de que las personas me sirvan? Porque aunque ustedes no lo crean, hay pastores que usan a los cristianos, a los discípulos, como si fueran sus sirvientes. Yo he conocido casos de pastores que han abusado de las personas y los usaban como si fueran sus empleadas domésticas, como si fueran sus empleados. Les hacen lavar su ropa. Parece que hasta los calzones de su marido, de su esposa, se los lavan, hermanos. Y eso es un abuso. Y ni siquiera les pagan, ni siquiera les dan una buena comida. Hermano, todo eso es un extremo. Pero aquel que es amante de lo bueno siempre va a buscar el bien para sus discípulos, para las ovejitas de la iglesia. Amén. ¿Qué más dice? Sobrio. Gloria a Dios. ¿Qué significa esta palabra sobrio? Viene del griego sofrón, que significa lúcido, cauteloso, con los deseos y pasiones. O sea, tener la mente en control. ¿Qué más dice? Gloria a Dios, aleluya. Justo, aleluya. Y esta palabra justo viene del griego dikaios, que significa que practica la justicia imparcialmente. Es decir, que él siempre va a irse del lado de la justicia. No va a sacar cara, es que este hermanito diezma más y este es pobre, no da. No, siempre va a actuar en justicia. Por más que sea su hijo, por más que sea su esposa, si necesita disciplina, si necesita corrección, lo va a hacer. No va a decir, es que es mi hijito y mi hijito es santo y el otro es culpable. No, siempre va a actuar de una forma justa. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Santo. Y esta palabra santo no significa, gloria a Dios, que tiene ahí su aureola y que no peca, no. Esta palabra santo viene del griego josíos, que significa incontaminado de iniquidad. O sea, que no haces pecado, recto, conformado a Dios y a sus leyes. O sea, que te esfuerzas por obedecer a Dios y a su palabra, a sus mandatos. Porque eso hacemos ahora somos santos, ¿sí o no? Amén. ¿Qué más dice? Gloria a Dios, aleluya. Dueño de sí mismo. Gloria a Dios. Esta frase, dueño de sí mismo, viene del griego ekkrates, que significa bien controlado en todos los aspectos. O sea, no se deja gastar ni por la comida, ni por los placeres, ni por los deleites. Está bien controlado. Gloria a Dios, tiene en control su mente, sus pensamientos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más dice? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Gloria a Dios, aleluya.
Y esta palabra retenedor viene del griego antejomai, que significa mantenerse firme a, aferrarse a, es decir, estar fielmente ligado a una persona, a una cosa, cuidar fielmente de, en este caso, de la palabra, de los mandatos. O sea, aquel que es un verdadero pastor, siervo de Dios, va a predicar sin añadir y sin quitar nada. Lo más correcto que se puede, hermanos. Gloria a Dios. Esa es una característica. No va a acomodar la palabra a su conveniencia ni a su beneficio. Seguimos en el 9. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y esta palabra, exhortar, viene, gloria a Dios, de la palabra griega parakeleo, que significa amonestar, significa rogar, alentar, animar, confortar, consolar. O sea, esa es la función del pastor: animar, consolar, exhortar, respaldados por la palabra. No estoy diciendo palabras que motivan, palabras que te animan, no, sino con la palabra, porque la palabra es nuestra esperanza. Si alguien está desanimado por el sufrimiento, no le vas a decir: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. No, le vas a decir: hermano, ten paciencia, porque todo el sufrimiento que estás teniendo aquí en la tierra, un día se va a acabar y vamos a llegar al cielo. Esa enfermedad que te hace llorar no es comparable con la gloria que se viene, mi hermano. Vamos adelante. ¿Están entendiendo? Para eso es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Finalmente dice: y convencer a los que contradicen. O sea, ¿cómo vamos a convencer? ¿Con nuestros argumentos? Manito, tienes que venir para que te vean. No, con la palabra de Dios. Jesús es el Cristo. Es el único camino. Si tú no te arrepientes, hermano, no puedes acercarte a Él. Ven a Cristo para que tengas vida eterna. ¿Están entendiendo? Ahora, para ver la parte final, vámonos rápidamente, volvamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Reyes, este es otro de los rasgos que tiene que tener un pastor para que pueda cumplir con la misión que Jesús nos ha encomendado. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. No un neófito. Gloria, no un neófito. Y esta palabra neófito viene del griego neofutos, que significa recién convertido, significa novato, significa inexperto. O sea, nunca puedes poner al apostolado a alguien que recién se está asistiendo, que recién está comenzando en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque es novato, no tiene experiencia. Tiene que estar por lo menos unos 2, 3 años. Porque algunos, viene un hermanito, trae buenos vientos, ya suba al altar, y lo están destruyendo. Porque miren lo que dice a continuación: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué dice envaneciéndose caiga en la condenación del diablo? Hermanos, esta palabra envaneciéndose viene del griego tufo y significa exaltarse, hacerse altivo, orgulloso, engreído, arrogante. Entonces, ¿cuál fue, gloria a Dios, aleluya, la condenación del diablo? Que por enorgullecerse, volverse altivo, no, yo también soy hermoso, yo también puedo sentarme en el trono de Dios. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Cayó. Entonces, uno que no tiene experiencia, un experto, puede sentirse arrogante, orgulloso. ¿Quién como yo? Yo también puedo. Y mira con desprecio al pastor. ¿Por qué? Porque no ha sido instruido correctamente. Comienza a desear los puestos, glorias, de otros pastores, y ahí cayó. Porque yo también puedo. Yo conozco el caso de un pastor, pero no quiero dar su nombre. Glorias, que se desvió totalmente. Amén. Entonces, glorias, tenemos que tener cuidado con todo esto. Para terminar, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 42. Mira lo que dice el Señor. Y esto es para todos. Dios busca una iglesia fiel. Mira lo que dice. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo? Gloria a Dios. Y aquí mayordomo, gloria a Dios, es el que está a cargo de la iglesia, pero también aquel que se le ha encomendado algo de parte del Señor. Puede ser un diácono, puede ser un líder de alabanza, un evangelista, etcétera, etcétera.
y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa. O sea, sobre aquello específico que te mandó a hacer, para que a tiempo le dé su ración. O sea, aquí está haciendo una analogía, gloria a Dios, de un dueño, o sea, de un señor que deja su casa a un mayordomo, que está a cargo de toda su casa y que tiene que dar el alimento a su tiempo, como le manda. Simplemente es una analogía. Pero en este caso para nosotros es en el llamado que Dios nos dio a nosotros para que cumplamos en esta tierra. Miren lo que dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Así como en la salvación hay niveles de recompensa, al que es fiel una corona de oro y muchos galardones, al que por ahí se desvió, sí, se va a salvar, pero así como por fuego y todo eso, ustedes saben. También hay un nivel en el castigo, hermanos. Aquellos impíos que pecan, sí, pero lo hicieron en ignorancia, su castigo va a ser menor que aquellos que, conociendo la voluntad de Dios, no lo hicieron. Aquellos que simplemente, gloria a Dios, vinieron a la iglesia, ya lo estudiamos en otra serie, que simplemente fueron simpatizantes, gloria a Dios, para ellos será el castigo duro. Y les pondrá, dice, donde los infieles, donde aquellos que no quisieron obedecer. Pero dice que su castigo será mayor para esos que desobedecieron. Pero quiero enfocarme en estos dos versículos. Miren lo que dice. Versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, aquí está hablando de ¿qué? De la fidelidad. Tenemos que ser fieles. Si tú ya recibiste un llamado de Dios, pero deliberadamente no quieres obedecer, no estás haciendo con lo que Dios te mandó a hacer, vas a recibir muchos azotes. Tu castigo va a ser mayor que de un impío. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces, ¿se dan cuenta que Dios es justo? ¿Cuántos saben que Jesucristo es justo? La palabra dice que Dios es fiel y justo. Fiel. Todo lo que dice lo va a cumplir y lo va a hacer, porque Él es fiel y justo. Gloria a Dios. Ni va a dar más ni va a dar menos. Y conforme a lo que te está dando, te va a exigir. Gloria a Dios. Y yo creo que a nosotros nos está dando mucho el Señor, mucho conocimiento. Pero la pregunta es: ¿estás cumpliendo con lo que Dios te está demandando? ¿Sabían que Dios vendrá por una iglesia fiel? ¿Sí o no? ¿O qué pensaban ustedes? Que iban a venir por una iglesia infiel, que hace lo que se le da su gana, que hace lo que ellos quieren, ¿ah? Dios viene por una iglesia fiel, por aquellos que le obedezcan y que estén haciendo y se estén esforzando por hacer lo más correcto y posible su voluntad. Y están siendo fieles a su palabra y le están llevando así. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y a medida que lo encuentres, ponte de pie. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Aquí se ve, por ellos, la condenación de la gran ramera, es el contexto, y hace una diferencia entre los impíos, los que van a perder la salvación, los que van a ser condenados, y aquellos que sí van a irse con el Señor. Miren lo que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. A ese Dios es al que servimos, hermanos. Pero miren lo que dice aquí: y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria a Dios.
es algo importante, esa es una característica, un rasgo importante en aquellos a los cuales Dios va a llamar y va a salvar. No va a ser a cualquiera, ya se los he enseñado muchas veces. Si tú estás viviendo como a ti se te da la gana, si tú quieres hacer lo que se te da tu gana, y si vienes a la iglesia, eres simpatizante, estás perdiendo tu tiempo. Porque Dios viene por esa iglesia fiel. Por eso es que la iglesia de hoy no está cumpliendo, no hay evidencia de que esté cumpliendo con la gran comisión que Jesús nos dio. Porque estamos buscando nuestra propia gloria, estamos buscando nuestros propios beneficios, pero no estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Tenemos que discipular, no a nuestro criterio, no como nosotros queramos, no como a nosotros nos beneficia, sino conforme a la palabra de Dios. Y no se ve eso en la iglesia de este siglo XXI. Por eso, hermanos, haz que en tu vida haya evidencia de que estás cumpliendo con este mandato. Predica lo que Dios te mandó y sé fiel. Nunca trates de añadir ni quitar nada de la palabra, sino trata de llevar la palabra lo más certero y correcto posible. Defiende este evangelio. Los cristianos de los primeros 300 años, los cristianos de la Reforma murieron por defender este santo libro. Pero qué pena que hoy día muchos hombres lo están utilizando mal para su propia conveniencia. Hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. A ningún hombre, a ninguna denominación, a ninguna iglesia. Por eso, tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra. Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo. Así que, hermanos, a partir de ahora que hay evidencia en tu vida, en tu iglesia, de que estás cumpliendo con la gran comisión. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.